Quiero agradecer esta posibilidad de compartir este espacio de comunicación y de reflexión sobre la enseñanza de las ciencias en los distintos niveles del sistema educativo. Esta presentación no pretende ser ni exhaustiva ni limitativa. Ciertamente queda mucho todavía por debatir y muchos aportes por recibir. La expectativa, en este caso, es dar un impulso renovado, darle continuidad a una preocupación de varios de los miembros de esta Academia Nacional de Educación, que es el lograr mejores resultados en el aprendizaje de las ciencias a la luz de las actuales necesidades socioeconómicas, pero también a la luz de las necesidades propias de la ciencia. Hoy nadie duda acerca de la importancia de la ciencia, tanto desde el punto de vista informativo como desde el punto de vista formativo y utilitario o práctico. De ello hablan el vertiginoso ritmo que llevan los descubrimientos y también sus aplicaciones, las aplicaciones en la técnica que han impactado fuertemente en los hábitos de vida, en las costumbres de quienes integran las distintas poblaciones de las distintas naciones. La innovación y el progreso de un país sin duda están fuertemente vinculados con la formación científica y también con la formación ciudadana. La educación en general y la formación científica y tecnológica en particular son prioridades para el desarrollo y el progreso de una nación. Hace un tiempo atrás, un par de semanas, uno de los miembros de esta Academia Nacional de Educación, el doctor Alieto Guadañi, señalaba con acierto en una de sus publicaciones, en uno de sus artículos, la necesidad de mejorar la calidad de la educación, y esta la conectaba con el futuro de nuestros jóvenes al referirse, por ejemplo, a la graduación en disciplinas científicas y tecnológicas como esenciales para afrontar los requerimientos laborales del siglo XXI. Fíjense lo que señalaba el doctor Alieto Guadañi. El progreso de las naciones en las próximas décadas, en este mundo globalizado, estará directamente vinculado a su capital humano y no a sus recursos naturales. Pero este capital humano deberá estar vinculado a su vez con la compleja naturaleza de las transformaciones científicas y tecnológicas que avanzan aceleradamente de manera exponencial. Y otra cita, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, autor del Malestar de la globalización, señalaba: la educación, la ciencia y la tecnología serán las claves del desarrollo económico. Sin duda, estas citas están ratificando de alguna manera esas necesidades que habíamos hecho alusión al comienzo de este encuentro, de estas reflexiones respecto a las necesidades de la ciencia y a las necesidades socioeconómicas. Sin embargo, a pesar de todas estas apreciaciones, la situación actual en nuestro país es preocupante. Fíjense en ustedes los resultados desfavorables que obtuvieron nuestros alumnos en las pruebas internacionales, nacionales y jurisdiccionales, no solo sobre el desempeño en ciencia, sino también sobre el desempeño en comprensión lectora y en matemática. Y otra cuestión preocupante, la significativa disminución de la vocación científica en los estudiantes. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de plantear algunos desafíos y algunas metas bien concretas respecto a la enseñanza de la ciencia. Los aspectos que acabamos de señalar y la situación preocupante nos lleva a proponer algunos desafíos, algunas metas concretas, con el objeto precisamente de lograr esos mejores resultados en el aprendizaje de la ciencia. Diría yo que una de las primeras y esenciales metas o desafíos es priorizar la enseñanza de las ciencias desde un programa de alfabetización científica integral que contemple los distintos aspectos que hacen a la estructura disciplinar de la ciencia. Estar alfabetizado científicamente en el plan de formación integral de nuestros alumnos y de nuestros estudiantes implica conocer y comprender
un conjunto de leyes, principios, teorías, generalizaciones, convenciones, terminología que constituyen lo que se ha dado en llamar el producto de la ciencia. Es el saber como patrimonio cultural de la ciencia. Este planteo tiene que ver con el eje conceptual, con los llamados contenidos conceptuales, que se plantearán a través de situaciones problemáticas con sentido y significado para el alumno, y desde un criterio integrador, donde aparezcan los conocimientos de la biología, de la física, de la química y hasta de la geología, integrados a través de distintos espacios curriculares que sean convergentes, que sean multidisciplinarios, interdisciplinarios. Pero estar alfabetizado científicamente no significa solo conocer y comprender un conjunto de hechos específicos de la ciencia. Estar alfabetizado científicamente implica desarrollar desde temprana edad ciertas actitudes que tienen que ver con el quehacer científico, pero que tienen que ver con el quehacer educativo. Estar alfabetizado científicamente significa, en definitiva, saber ser mejor persona. Esto es, saber ser reflexivo, saber ser crítico, pero con fundamento, saber tener un pensamiento divergente, saber aceptar distintos puntos de vista, ser cooperativo a través del trabajo grupal, ser humilde cuando se enuncian, por ejemplo, conclusiones. De modo que estar alfabetizado científicamente implica, por un lado, el saber, pero por el otro lado, el saber ser mejor persona. Y esto tiene que ver con el aprender a vivir, con el aprender a vivir juntos. Si bien es cierto, por un lado tenemos el saber y por el otro lado el saber ser, hay un eje central sobre el que pivotea lo conceptual y lo actitudinal, y que son las estrategias, los procedimientos, las técnicas, los recursos, las actividades que desarrollarán los alumnos y que le permitirán apropiarse de ese saber y al mismo tiempo desarrollar toda una escala, una jerarquía de valores que se manifestarán a través de esas actitudes. Por eso entendemos que un proceso de alfabetización científica, un adecuado plan de alfabetización científica integrado debe contemplar esta estructura. Aprender ciencia no es aprender simplemente contenidos, información o conocimiento. Lo importante es que esa información y esos conocimientos se transformen en sabiduría. En definitiva, estar alfabetizado científicamente implica aprender la ciencia como proceso y como producto, entendiendo por el proceso al desarrollo de actitudes, eje actitudinal, y a la aplicación de procedimientos, técnicas, recursos basados fundamentalmente en la metodología de la investigación, en la metodología de la exploración. Y producto es el eje conceptual, es el saber conceptual, son los contenidos que todos sabemos y conocemos en los distintos planes de estudio. De cualquier manera, yo quisiera hacer algunas precisiones respecto a este enfoque que estamos planteando, a esta estructura que estamos planteando desde el punto de vista de la alfabetización científica. Debemos señalar enfáticamente que aprender contenidos significa adquirir competencias, poder interactuar racionalmente como ciudadanos responsables, aprender contenidos para adquirir capacidades, competencias, capacidades en acción. No se trata de formar especialistas en ciencias, sino de formar ciudadanos responsables a partir de la ciencia y en conjunción con otros saberes. Otra precisión: la información es necesaria, es una condición necesaria, pero no suficiente. Es fundamental acompañar la información científica, los contenidos científicos, con contenidos axiológicos para la toma de decisiones adecuadas, racionales, razonables, en forma individual y grupal sobre cuestiones científicas y tecnológicas. Es obvio señalar que la finalidad no es formar científicos, por lo menos en el nivel primario y en el nivel secundario, sino ciudadanos que deben tener acceso a una información actualizada y posibilidades de seguir aprendiendo. La formación científica específica se produce en otros ámbitos, en ámbitos
académicos superiores a la escolaridad obligatoria, con su lógica, con sus demandas y sus exigencias. Desde el eje actitudinal, me interesaría señalar o destacar el desarrollo de actitudes de curiosidad, de exploración y búsqueda sistemática de las explicaciones racionales, como decíamos anteriormente, el reconocimiento y la valoración de un orden natural, la reflexión sobre lo producido y sobre las estrategias utilizadas, el interés y la reflexión crítica sobre los productos y procesos de la ciencia y sobre los problemas vinculados con la preservación y el cuidado de la vida y del ambiente. Y respecto al eje procedimental, lo que quisiera también señalar, y respecto a las estrategias metodológicas, es el diseño de investigaciones escolares que de alguna manera enfaticen los procesos o los procedimientos básicos del método científico a partir del planteo de esas situaciones problemáticas. Me estoy refiriendo a los procesos de observación sistemática, formulación de hipótesis, experimentación, registro y representación de datos, generalización, enunciado de conclusiones. En rigor, el diseño de investigaciones escolares implicará en el ámbito del aula, el laboratorio, en fin, la formulación de preguntas y explicaciones provisorias, la selección, recolección y organización de información, la interpretación de la información y la comunicación. La ciencia no es un cuerpo acabado de conocimientos. La ciencia es un proceso de elaboración de conocimientos e interpretaciones a partir de esas estrategias y de esos procedimientos que rápidamente acabamos de señalar. Como actividad humana y forma de interpretación de la realidad, construye modelos explicativos y predictivos sobre algunos fenómenos naturales. El valor de la observación no es absoluto, sino relativo. No hay una verdad en ciencia absoluta, la verdad en ciencia es relativa. Los jóvenes de hoy deben estar previendo la posibilidad de estar adquiriendo una cultura científica, conocimientos científicos que es posible dentro de poco tiempo queden anticuados. No hay un único método científico, lo hemos dicho. El método experimental es un aspecto, es un punto, no es el único, ni excluyente en el proceso de investigación. Hay, insisto, distintas vías de acceso al conocimiento. La planificación, la realización sistemática de exploraciones a partir de situaciones problemáticas significativas son el campo de la ciencia escolar. La formulación de hipótesis, la aplicación, la búsqueda de diferentes estrategias para poner a prueba implica esto que decíamos de las diversas vías de acceso al conocimiento. Un segundo desafío sería fortalecer la formación docente inicial y priorizar la capacitación docente continua a través de encuentros, cursos presenciales, semipresenciales, a distancia, ateneos, seminarios de profundización para analizar los problemas de comprensión y los obstáculos epistemológicos que se presentan en el conocimiento científico, en la adquisición del conocimiento científico por parte de los alumnos y de los estudiantes. Un tercer desafío: utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de alfabetización científica y su integración como parte de un proceso de innovación pedagógica. Ya hace tiempo, Federico Mayor Zaragoza nos señalaba la introducción de redes informáticas como herramientas de aprendizaje constituyen un fuerte potencial en el campo del aprendizaje y del conocimiento. Pero aquí hay que decir que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están cambiando ciertos paradigmas que tienen que ver con la gestión del conocimiento. De nada sirve tener a los alumnos, a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes navegando por Internet si son incapaces, cuando les damos un tema para buscar, si son capaces de seleccionar la información, de analizarla y de reorganizarla para producir un trabajo de síntesis. Creo que en este sentido tendríamos que avanzar en la aplicación, en los aportes, en los debates acerca de la aplicación de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que, a mi modesto entender, creo que todavía no han anclado suficientemente dentro
del sistema educativo argentino. Un cuarto planteo también, yo creo que es necesario incrementar la carga horaria. Incrementar la carga horaria para el desarrollo de esas estrategias, el desarrollo de los contenidos y el desarrollo de esas actitudes que mencionábamos al principio. Claro que para esto hay que cumplir con los días de clase establecidos por la ley. Y claro que también hay que cumplir con un requerimiento que es la doble escolaridad todavía pendiente de dicho cumplimiento. Hay un quinto desafío, que es definir criterios para una evaluación integral de los alumnos y para una evaluación también integral de los docentes en el campo de la enseñanza de la ciencia. Creo que esto es central para tener cierta rigurosidad en cuanto a los resultados del aprendizaje. Y un sexto desafío, insisto, sin querer con esto ser, como decíamos al principio, ni exhaustivos ni limitativos, pero que es necesario, creo, desarrollar programas de investigación y de divulgación científica. Yo quisiera terminar haciendo una reflexión desde la concepción humanista de la ciencia. Si nosotros nos limitamos solamente al conocimiento y a la comprensión de los contenidos, o hasta a la aplicación de ciertas estrategias metodológicas, estaríamos haciendo un reduccionismo. Creo que hay que tener en claro que el proceso de alfabetización científica implica un enfoque antropológico, un enfoque integral de la persona. Es decir, si no partimos de una concepción humanista que tenga en cuenta una escala de valores y las actitudes puestas de manifiesto a través de esos contenidos y de esa metodología de la exploración, de la investigación que brevemente hemos señalado, creo que estaríamos haciendo, insisto, un reduccionismo y no estaríamos apuntando a una formación integral de la persona. Y aunque parezca quizás desconectado de este tema, que insisto, esta presentación pretende ser introductoria e inicial de otras que seguiremos haciendo sobre el campo de la alfabetización científica y el aprendizaje de la ciencia, yo quisiera terminar con una frase que seguramente moverá la reflexión, seguramente será tal vez conocida por muchos, pero vamos a leerla atentamente, y dice así: la educación es el fundamento más sólido y el origen verdadero de la felicidad pública. Educación como piedra central, como eje central, como fundamento duro, sólido, profundo, para la felicidad pública, para el bien común. Y una apelación, una interrogación. ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, laboriosidad? Que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten a los vicios si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y grandes aumentos. Esto lo decía hace más de 200 años Manuel Belgrano. Acá está reflejado de alguna manera que la ciencia nos sirve también para educar no solo la inteligencia, sino educar la voluntad y educar la autoestima, educar para la laboriosidad, para el esfuerzo, para el bien común. Por eso decíamos al principio que la innovación y el progreso de la ciencia está fuertemente vinculado también con una alfabetización científica y con la formación de ciudadanos democráticos, responsables, reflexivos y comprometidos. Muchas gracias.